Dixo Daily presenta. Cae la economía de México. Sin Estado de Derecho no hay crecimiento económico. El Producto Interno Bruto de México se contrajo 0.3% trimestral y 0.3% anual en el tercer trimestre del año. La economía mexicana está en coma, sin que existan factores internacionales externos que la afecten. La explicación más lógica y clara es que no hay ni confianza ni certidumbre porque no existe Estado de Derecho en nuestro país. Según dos índices internacionales, 23 de las 30 economías más desarrolladas se encuentran también entre los 30 países con mayor Estado de Derecho. Esto no es una coincidencia, es una clara explicación. Al matar a las instituciones que hacían posible el Estado de Derecho en México, el morenato puso en coma a la economía. Así de fácil. De eso se va a tratar el episodio 395 de Factor Kaiser. Solo déjame recordarte muy rápido de la nueva sección llamada Ciudadano Comprometido. Con el equivalente a 2 o 3 cafecitos al mes, puedes ayudar. Sí, tú puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación independiente que es Factor Kaiser. Y puedes también ayudar a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Con Causa. Ya puedes ver el primer video exclusivo para miembros de esta comunidad en el que explico con detalle de qué se trata esta nueva sección y cómo muy pronto los voy a convocar al primer programa en vivo solo para miembros. Pique el botón de unirte y sé parte de esta gran comunidad. A ver, si aún no sabes si quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, de todos modos suscríbete al canal. Eso es absolutamente gratis como el contenido, la mayoría del contenido de Factor Kaiser. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Esta semana nos enteramos, con datos duros y oficiales, que el Producto Interno Bruto de México se contrajo 0.3% trimestral y 0.3% anual en este tercer trimestre del año. Es la primera contracción anual del PIB de México desde el primer trimestre de 2021, cuando estábamos en la pandemia. Con esto, en el mejor de los casos, y si nada extraordinario sucede en el mundo, México crecerá apenas 0.5% en 2025. Se trata de una economía en estado de coma, casi muerta, que supuestamente no está en crisis, porque no acaba de cruzar definitivamente y de manera constante la barrera de cero hacia abajo, pero que está sustentada en un 55% de empleo informal que mantiene la economía medio a flote por un débil consumo, que se acaba con cualquier sacudida externa que le pegue a esa frágil economía informal. Como han explicado varias veces los especialistas Macario Schettino y Gaby Siller, la inversión que se registra en el país es, en su gran mayoría, reinversión de las empresas que ya están aquí, mientras la inversión nueva sigue cayendo. Cada semana sabemos de nuevas empresas que deciden cerrar sus plantas, cambiarlas de lugar o suspender definitivamente proyectos muy importantes de inversión en México. Y todo esto ha sucedido con la mayoría de los aranceles suspendidos que Trump le iba a imponer a México y sin ninguna crisis internacional a lo largo del año. Es decir, la economía mexicana está en coma a pesar de que no existen elementos externos graves que la golpeen. A ver, pero eso no es nuevo. El estado de coma de la economía mexicana es un síntoma directo y permanente del narcorrégimen morenista. En una nota del periódico especializado en economía, El Financiero, del 30 de octubre de 2024, es decir, a 30 días de que López hubiera dejado la presidencia, por lo menos formalmente, se leía: en el balance del 2019 al 2024, el crecimiento acumulado del PIB ronda el 5.5%, que sería el más bajo desde 1983 a 88 con Miguel de la Madrid, cuando fue de 3.1% según cifras desestacionalizadas. La cifra oportuna del INEGI permite estimar el crecimiento acumulado del sexenio de López en 5.5%, por debajo de todos los sexenios previos desde 1988, decía El Financiero. Sigo con la nota del Financiero.
En comparación con el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, se vio un crecimiento acumulado del PIB del 11.6%, con Felipe Calderón del 8.6% y con Vicente Fox del 12.3%. Es decir, en el sexenio de López, la economía creció menos de la mitad de lo que creció en promedio los 3 sexenios anteriores a él. Si nos vamos más atrás en el tiempo, es todavía peor. El crecimiento del PIB mostró tasas mucho más sólidas con Ernesto Zedillo, que fue del 20.5%, y con Carlos Salinas del 26.9%, de acuerdo con el propio INEGI. Es decir, la economía en el sexenio de López creció menos de una cuarta parte de lo que creció en los sexenios de Salinas y Zedillo. A ver, puesto en otras palabras, los 6 años de populismo autoritario de López son los peores en materia económica de los últimos 36 años, porque en su sexenio solo se creció una tercera parte en promedio de lo que se creció en cada uno de los sexenios anteriores. Una tercera parte. Según datos duros y oficiales, el crecimiento promedio anual en su sexenio fue del 0.81%. Mientras que en el de Salinas fue de 4.5 anual y en los de Fox y Peña fue de alrededor del 2%. Y ese 2% es famoso, porque fue el propio López el que dijo que era un gran fracaso de los neoliberales crecer solo al 2%. Así lo dijo, tal cual, muchas veces. Inútiles e incapaces, les decía a quienes gobernaron México antes que él, que en promedio mantuvieron un crecimiento anual de alrededor del 2.5%. Le parecía fatal, le parecía un desperdicio, le parecía una aberración. A ver, si son unos inútiles e incapaces quienes mantuvieron un crecimiento del 2.5 en términos del propio López, ¿cómo deberíamos decirle a un presidente que no llegó ni al 1% anual? Ponga usted aquí el adjetivo que el propio López le pondría a un presidente que solo logra el 0.8% de crecimiento anual promedio en su sexenio, si el 2% le parecía ridículo. El tema es que López todavía puede poner como pretexto que le tocó la pandemia y eso le bajó el promedio anual. ¿Qué pretexto tiene Claudia para crecer al 0.5% en el mejor de los casos? Todavía peor que el promedio de López en su primer año de gobierno. No hay pandemia, no hay crisis económica internacional. Y ella misma ha presumido que domó a Trump y que gracias a sus increíbles dotes de negociadora logró posponer los famosos aranceles durante los meses que van de este año. ¿No lanzó el 15 de enero de este año su super Plan México que varios idiotas útiles elogiaron? ¿Qué le pasó a ese famoso Plan México presentado con bombo y platillo en el Museo de Antropología al que acudieron a hacer el ridículo varios líderes empresariales? La explicación es muy sencilla y clara y está probada desde hace muchas décadas en el mundo. Sin Estado de Derecho no hay crecimiento económico. Punto. Esto es muy fácil de entender y te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Pero para poner en contexto este ejemplo y para sostener mi aseveración de que está claro en el mundo hace décadas, déjame que te comparta un par de índices internacionales. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y el último Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Hay una coincidencia muy clara en los primeros 30 lugares de ambos índices que es imposible de negar. A ver, y ojo. No estoy simplemente comparando a países con más crecimiento económico y países con mayor Estado de Derecho. No. El Índice de Desarrollo Humano toma en cuenta muchos más factores para determinar la calidad de vida de la población que el simple crecimiento económico, como la calidad de la educación, la calidad de la vivienda, de la salud y la equidad en la economía y en la sociedad. A ver, si revisamos los 30 primeros lugares de ambos índices, es decir, los 30 países con más desarrollo humano y los 30 países con mayor Estado de Derecho, vas a encontrar 23 coincidencias. Noruega, Dinamarca, Alemania, Suecia, Australia, Hong Kong, Holanda, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Singapur, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Eslovenia, Austria, Japón, Malta, Luxemburgo, Francia, España y Chequia están en los 30 primeros lugares en ambos índices. Y no es coincidencia. Y es algo constante desde hace muchos años. A ver, solo para que tengas el dato. México está en el lugar 81 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano y en el lugar 121 de 143 en el Índice General de Estado de Derecho. Pero peor, está en el lugar 134 de 143
solo a 9 del último lugar en el rubro específico de ausencia de corrupción y en el lugar 135 de 143 en justicia criminal. ¿Qué pasa en esos 30 países que no pasa en México? La palabra clave es confianza. Y esa palabra surge de la certeza que existe en esos países de que la ley sí es la ley, porque es obligatoria para todos, porque existen instituciones capaces de aplicarla por la fuerza sobre cualquier persona, que la mayoría de las personas conoce y respeta voluntariamente la ley, porque las autoridades están vigiladas y reciben sanciones concretas cuando violan la ley y porque no existe impunidad cuando se sabe que alguien, quien sea, violó la ley. Cuando existe certeza de que eso sucede de manera regular y cotidiana en un país, la economía crece, punto. A ver, déjame te pongo un ejemplo, comparando dos países, con un caso concreto que es ficticio, pero te juro por Dios que está basado en decenas de casos reales que me han platicado directamente. A ver, imagina que una empresa sueca está queriendo decidir cómo entrar al mercado automotriz norteamericano. Fabrican una pieza muy importante y muy codiciada para autos eléctricos de nueva generación, de altísima tecnología. Tiene dos opciones: poner la planta en el estado de Veracruz o en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. Necesitan un lugar con acceso al Océano Atlántico para poder llevar los materiales por mar y luego ensamblarlos en una planta que tenga personal calificado ahí en el lugar. Se trata de piezas de alta tecnología, con patentes de alto valor, que se deben proteger mucho para poderles sacar jugo. En la investigación encuentran que en México hay personas muy calificadas y muy trabajadoras que cobran mucho menos que en Carolina del Norte en términos de sueldos. Los terrenos para construir la planta son mucho más baratos y gracias al Tratado de Libre Comercio, la distancia extra por tierra para llevar las piezas desde Veracruz a las fábricas norteamericanas se compensa por la ausencia de aranceles. El problema es que la investigación arroja muchos otros riesgos. Primero, las aduanas en México están controladas por la Marina y en Suecia ya leyeron todos los escándalos de corrupción en los que está metida la Marina justo en las aduanas, justo en la costa del Golfo, en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Saben también que Veracruz es uno de los peores estados en el índice estatal del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el peor de todo el país en límites al poder gubernamental según este índice. Es decir, gracias al índice de Estado de Derecho de esa organización internacional, los suecos saben que cualquier relación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal van a estar sometidas a riesgos de corrupción, abuso de poder y muy pocos límites o equilibrios institucionales. También saben que en el último año desapareció la autonomía del Poder Judicial Federal y la local, y que los jueces están al servicio del régimen. Y así, cualquier problema legal que tengan, cualquier problema contractual o cualquier problema con los servicios públicos, solo se puede resolver a través de relaciones personales con políticos locales o federales, con todos los riesgos de corrupción que eso significa. A ver, ya de entrada ahí, su área de compliance ya les dijo que esos riesgos de corrupción son intolerables. Pero también saben que en ese estado opera impunemente un grupo criminal conocido como la Barredora, que para sorpresa de los suecos ha sido liderado durante años por el secretario de Seguridad del estado vecino de Tabasco, quien fue designado por el actual coordinador del partido gobernante en el Senado, quien fuera además secretario de Gobernación en los años de oro de ese grupo criminal. Los suecos no pueden creer este dato, pero luego se enteran además que para transportar las piezas a Estados Unidos por tierra van a tener que comprar gasolina conocida como huachicol que vende este grupo y lo vende a la fuerza a las empresas del Estado. Y van a tener que gastar millones en seguridad porque todas las empresas del Estado son extorsionadas por grupos criminales impunemente y porque las carreteras son intransitables. Y así, cuando ponen sobre la mesa los pros y contras de Veracruz y Carolina del Norte, la respuesta es muy sencilla. A pesar de que los costos formales son mucho menores en Veracruz, la incertidumbre generada por la ausencia de ley, por la falta de instituciones autónomas, por la impunidad total a todo aquel que comete delitos, actos de corrupción o abuso de poder, y por la violencia desbocada, hacen imposible justificar el riesgo de invertir en ese lugar. Y así, con pesar, los suecos deciden poner su planta en Carolina del Norte, porque además del bajo riesgo legal y del bajo riesgo de violencia e inseguridad, Trump ya les ofreció privilegios por invertir en su país. Este ejemplo es ficticio.
Lo hago para que veas por qué el Estado de Derecho es un factor central de la economía. Pero te juro que lo extraigo de decenas de ejemplos verdaderos que conozco directamente. Y sí, me puedes decir que hay muchas empresas que de todos modos vienen a México. Me han dicho los fanáticos del régimen que ahí hay una y ahí hay otra empresa que decidió quedarse y que entra mucho dinero al país y que muchas empresas extranjeras aún apuestan por México. Y eso es cierto, pero solo porque estamos pegados al mercado de consumo más grande del mundo. Para muchas empresas sigue siendo muy apetitoso estar en México, con todo y los riesgos, para poder venderle a Estados Unidos. Esto a pesar de la violencia y la inseguridad. De todos modos dicen, bueno, ni modo, vamos a apostarle a México. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir aguantando estas empresas todos los enormes riesgos de corrupción, de inseguridad, de violencia? Pero para mí la pregunta más interesante es, en los últimos 7 años, ¿cuántas empresas y cuántas inversiones no llegaron a México por el riesgo gigante que representa la ausencia de Estado de Derecho? Tal como el ejemplo que te puse de Suecia, imagínate cuántas ha habido como esas. ¿Cuántas empresas, como el ejemplo de la empresa sueca que te puse, fueron ahuyentados de México por la violencia, la inseguridad, la ausencia de poder judicial autónomo y de órganos garantes? A ver, yo no sé cuántas ni cuáles, pero sí te puedo asegurar que ahí está la explicación de por qué la economía de México está en coma, sin que haya factores externos graves que la detengan. Y así, la otra conclusión clara para todos es que la ausencia de Estado de Derecho es un problema de todos. No es un problema de abogados, es un problema que nos afecta a ti y a mí. Si hay menos dinero en la calle, si hay menos empleos formales bien pagados, si hay menos nuevas empresas y menos inversión, menos movimiento en la economía y el dinero alcanza menos, es en gran medida porque en México la ley no es la ley. Porque las instituciones encargadas de aplicarla desaparecieron, porque un grupo de personas puede hacer lo que quiera sin consecuencia alguna, porque los abusos de poder y la corrupción impune son la norma, y porque la violencia impune está desbocada. Es decir, la ausencia de Estado de Derecho te pega a ti directamente en la cartera, así de simple. En la Resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices estamos convencidos de que la única forma de regresar a ser una república con una economía vigorosa y en crecimiento constante es a través de las leyes y las instituciones. Y por eso vamos a exigirlo permanentemente. Nuestra apuesta es por regresar a que la ley sea la ley y a que las instituciones sean las garantes de la ley. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.